Listo. Vale, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Veo algunas caras conocidas en el curso, bueno, en la sesión. Y sé que han tomado el diplomado de Justicia Electoral Inclusiva, con lo cual, pues, ya les aviso que la temática va a ser, pues, prácticamente la misma, la que vieron en esa sesión, que se refiere a esa otra faceta del Tribunal Electoral como Tribunal Protector de los Derechos Humanos, que es a lo que le llamamos Justicia Electoral Inclusiva, que es esa otra faceta del tribunal menos conocida, pero que igual es igualmente valiosa, ¿no? O inclusive para la ciudadanía me atrevería a decir que es incluso, ¿no? En un grado mayor valiosa, en el sentido de que esta justicia inclusiva es lo que nos permite que se pueda ir haciendo eficaz a la democracia, ¿no? Una democracia sin exclusiones indebidas y una democracia en la que el demos esté ampliado e incluya a grupos que muchas veces pues ni siquiera pensamos que están excluidos del ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces vamos a ver en estos 2 días cómo el tribunal ha ido construyendo una línea jurisprudencial muy interesante en materia de inclusión. Ayer tuvimos y antes de ayer teníamos unas sesiones también que se refieren prácticamente al tema y es pues el control de constitucionalidad y de convencionalidad. En el ejercicio de esta justicia electoral inclusiva vamos a ver que el Tribunal Electoral pues lo ha podido hacer precisamente porque tiene las facultades de realizar control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Entonces, en cualquier momento, quien quiera participar puede hacerlo, abre el micrófono y directamente puede hacer su intervención, no hace falta que espere hasta el final de la sesión. Entonces, les decía que cuando hablamos de justicia inclusiva nos referimos no a esta línea jurisprudencial que ha venido dictando el tribunal en materia de derechos humanos, y no digo solo de derechos político-electorales, que son desde luego derechos humanos, sino que ha ido ampliando, ¿no?, la protección a otros derechos que muchas veces ni siquiera pensamos que forman parte de esta gama que nosotros denominamos como derechos político-electorales, que son los derechos de la ciudadanía, ¿no? Hay otros que se relacionan y que el tribunal pues también ha ido resolviendo sobre ello: libertad de información, libertad de expresión, libertad de reunión. Y hay otros que quizá pensaríamos que no tienen ninguna relación, pero las salas del tribunal han argumentado a fin de entrar a conocer también esta temática. Y me refiero, por ejemplo, al derecho a la identidad o a la protección del interés superior del menor, ¿no? Son temas que quizá pensaríamos que no tienen nada que ver con la materia política electoral, pero aún así pues se han dado a conocer sobre estos asuntos. Les decía que el Tribunal Electoral ha podido pues dictar esta línea precisamente porque es un tribunal constitucional en la materia electoral, en la medida en la que puede hacer control de constitucionalidad, pero vamos a ver que en muchas ocasiones el control de constitucionalidad que lleva a cabo el Tribunal Electoral pues no es un control estricto en el sentido de inaplicar una norma que sea contraria a la Constitución. En este caso sería una norma electoral. No solamente lo lleva a cabo así, sino que puede hacer, nosotros sabemos que puede llegar a ser también interpretación conforme, ¿no? Y esto incluye una amplia gama de mecanismos que se pueden introducir dentro de la interpretación conforme. Entonces, el control de constitucionalidad del Tribunal Electoral ha tenido una evolución, es decir, ha pasado por diversas etapas para convertirse en esto que es a día de hoy un tribunal constitucional en la materia electoral que convive junto con el otro tribunal constitucional que hay en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que la Suprema Corte pues ha ido transitando en cuanto a sus funciones
para irse convirtiendo en un tribunal constitucional. Pues a la par de este órgano tenemos a otro que también puede ejercer control de constitucionalidad, pero específicamente en la materia electoral. Es algo bastante paradójico, les decía incluso en las sesiones de antes de ayer y de ayer al grupo que atendía ese tema, ¿no? Que era control de constitucionalidad y de convencionalidad. Es bastante paradójico de que en nuestros países de América Latina pues introduzcamos tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque estos tienen una razón de ser dentro de la realidad, dentro de la experiencia europea, que no sé si nosotros compartimos, ¿no? Pero quizá a todos los países les gusta tener un tribunal constitucional, pero claro, si vamos a analizar el caso de México, vamos a ver que en México sucede algo bastante llamativo. Bueno, no solo en México, México, Costa Rica y en otros países de la región sucede algo llamativo, y es que se ha convertido al máximo órgano del Poder Judicial en Tribunal Constitucional, cuando en Europa los tribunales constitucionales no forman parte de ningún poder del Estado, ¿no? Si estudiamos el sistema de control concentrado, que es el europeo, vamos a ver que ahí los tribunales constitucionales pues están fuera de la tripartición de poderes, y claro, esto le genera también a los europeos esa disyuntiva de cómo legitimar a un tribunal constitucional si es un órgano anómalo dentro de la tripartición de poderes. O sea, que un tribunal constitucional, ¿dónde lo encajamos? Dicen los europeos, en el sistema concentrado puro, ¿no? No forma parte del legislativo, puesto que no dicta leyes, ni tampoco es electo por el pueblo, ¿no? Entonces, no es un órgano legislador, ¿no? No forma parte del poder ejecutivo, puesto que no ejecuta leyes, no encaja dentro de los sistemas parlamentarios propios de Europa, y tampoco es un poder judicial, porque en su inicio, cuando se introducen, se piensa en este órgano como un órgano que no va a aplicar justicia en un caso concreto, sino que le van a llegar casos abstractos en donde va a subsumir una ley dentro de la Constitución. Si encaja, la ley permanece, y si no encaja, la ley se expulsa del ordenamiento jurídico. Entonces, claro, queda fuera de la tripartición de poderes, no forma parte del poder judicial. Todo lo contrario, en Europa se introducen tribunales constitucionales porque no confían en el poder judicial para llevar a cabo esta función, porque si nos ponemos a pensar, el control de constitucionalidad es una función inmensa. O sea, un órgano puede decir, si lo hicieran los jueces, como lo pueden hacer, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, significa que un juez puede decir que la ley que ha dictado el legislador, que es el representante del soberano, ¿no? El que es contraria a la Constitución, y quizá no la puede expulsar, pero sí la pueden aplicar del caso concreto. Claro, cuando los europeos vieron que Estados Unidos hacía eso, dijeron, no, esto es alarmante, ¿no? Hay warning, aquí hay líneas rojas que nosotros no vamos a cruzar. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en los jueces, ya que siempre consideraron que los jueces estaban del lado del tirano, ¿no? Del monarca en su momento, de los fascistas, de los dictadores en otro. No, esa es la percepción que se ha tenido en Europa. No han confiado en la independencia, en la imparcialidad de los jueces ordinarios, hasta el punto de que si revisan ustedes también el sistema, ¿no?, constitucional de la mayor parte de los países europeos, pues el amparo, que es una función de tutela de derechos, tampoco se le confía a los órganos, a los jueces ordinarios, ¿no? El amparo se concentra de manera exclusiva, aunque no se llame amparo, la traducción que se le da al mecanismo es la de esta, ¿no? Al castellano, no se llama amparo en Alemania, ¿no? Pero esa es la traducción que le damos, pero esta función de proteger derechos constitucionales frente a actos de autoridad se le da al Tribunal Constitucional. Se imagínense la mentalidad de Europa, ¿no? No confiamos en el juez ordinario, vamos a crear un tribunal constitucional, un tribunal que no forma parte del Poder Judicial, que es un órgano anómalo, que es un mal necesario, que puede llegar a expulsar normas que ha creado el legislador. Y claro, en su momento los tribunales constitucionales nacen como legisladores negativos,
derogan leyes que ha dictado el legislador positivo. Hans Kelsen decía, este legislador negativo no tiene que hacer valoraciones subjetivas, ¿no? Todo tiene que ser tampoco era partidario, pero luego lo acepta por razones históricas, ¿no? Eso iba a ser el Tribunal Constitucional. Hoy sabemos que inclusive en Europa ya no son legisladores negativos, todo lo contrario, son cuasi legisladores. O podríamos incluso decir cuasi constituyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los tribunales constitucionales nos dicen lo que dice la Constitución. Nos dan, o sea, la Constitución, o en otras palabras, nos dan a entender que la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional que dice, no lo que dice la Constitución. Entonces, el poder de un Tribunal Constitucional es un poder bastante amplio y es un sistema, pues, muy particular de Europa. En América hemos ido introduciendo tribunales constitucionales, ¿no? La mayor parte de los países tienen un tribunal constitucional al estilo europeo fuera del poder judicial. Esto genera lo que se llama guerra de cortes, ¿no? Porque muchas veces ese tribunal constitucional puede revisar la decisión del máximo órgano del poder judicial y ahí se genera ese choque de trenes que le han llamado en Colombia. En México ha pasado otra cosa. En México se dice el máximo órgano del poder judicial va a ser un tribunal constitucional. Claro, ese es algo que llama la atención, ¿no? Es el máximo órgano del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. En otros países, como en Costa Rica, se dice, hay una sala dentro del Tribunal Supremo, o de la Suprema Corte, o de la Corte Suprema, que se llama en Costa Rica en estricto sentido, que hace las veces de Tribunal Constitucional, es decir, que conoce de recurso de inconstitucionalidad, que es la función esencial de un tribunal constitucional y que además puede conocer de amparo, del recurso de amparo. Entonces, en México suceden dos particularidades amplias. Uno, que la Suprema Corte sea el Tribunal Constitucional, que el tribunal esté dentro del Poder Judicial. Y dos, que además de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, pues tengamos un tribunal electoral que para el derecho comparado un tribunal electoral, pues es aquel que resuelve las controversias que surgen dentro de una elección, pero que además de esto tiene control de constitucionalidad, no, bueno, y de convencionalidad, ¿no? Eso porque en el derecho comparado es bastante llamativo, ¿no? Porque pues hay dos tribunales constitucionales. Lo que resuelve el Tribunal Electoral en control de constitucionalidad se informa a la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte no puede dejar sin valor lo resuelto por el Tribunal Electoral. Es más, y si lo que resuelve el tribunal va en contra de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, ¿podría la Suprema Corte en este sentido declarar inválido lo hecho por el Tribunal Electoral? No ha pasado, pero se entiende que tampoco vincularía al Tribunal Electoral la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en su momento la Suprema Corte sí se lo dijo al tribunal. Si haces caso omiso de mi jurisprudencia, violas, no le dijo violas la Constitución, le dijo violas la ley orgánica del Poder Judicial. Pero pues nos podríamos encontrar quizá algún día en una situación que en este sentido, en donde el tribunal emite un criterio que vaya en contra de la jurisprudencia de la Suprema. Entonces, con relación al control de constitucionalidad, ¿qué es lo que nos lleva a que sea protector de los derechos humanos? En ese control de constitucionalidad y de convencionalidad, difícilmente el Tribunal Electoral hubiese transitado a esta función. Siempre les digo que esto ha sido gradual, el reconocimiento de este control ha sido gradual. En México, pues venimos de la experiencia de que lo político no se podía llevar ante lo judicial. ¿Fuiste Hachamo? Ahorita te pregunto. No, ahorita te pregunto. Vale, gracias.
lo político no podía ser llevado ante lo judicial. Esa es la práctica de la que venimos en México, ¿no? Durante más. El micrófono. Ah, doctora Wendy Harkin tiene problemas con su equipo, ya lo están revisando el personal de cómputo del tribunal, de la escuela judicial. Una disculpa bien grande y un poquito de paciencia les pedimos. No, espero no tarde mucho. Aprovechen para ir a servirse un café o ¿Y unas ahora sí se galletillas. escucha? ¿Se escucha ahora? A ver, ¿Se ahí escucha? ya te escuchamos, Wendy. Sí. Vale, Uh-huh. gracias. O sea, no sé qué pasó, pero salía Sí, como el no te preocupes. micrófono. No sé si les ha pasado alguna vez, pero salía como el micrófono inactivo. Ajá. Y bueno, pues ve por el café, Jorge, no pasa nada. Bueno, Pero ok. bueno, pues les digo que el tribunal ha venido transitando, ¿no? Bueno, el tribunal o electoral ha venido transitando por un control político para llegar a un control judicial. Sabemos que cuando hablamos de control de constitucionalidad no nos referimos a un control político, ¿no? Hay países que dicen que controlan la constitucionalidad de las leyes a través de la vía política. Pero pues ahí lo que nos dicen es que el órgano que emite la ley controla si la ley es conforme a la Constitución. Tengo dudas de que esto realmente pueda suceder y precisamente no son los países más democráticos, ¿no? No son esos ejemplos de democracia quienes usan esa vía política para hacer el control. Cuando se habla de control de constitucionalidad, se habla principalmente de un control judicial, ¿no? De un control
jurisdiccional, si podemos decirlo en un sentido más estricto, de un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las normas, ¿no? Incluso Francia, que tenía un consejo constitucional, ha venido transitando en los últimos años también a un control que ya incluye más una visión jurisdiccional. Entonces, en México lo político no se podía llevar a lo judicial. Desde 1824 el control era a través de juntas, luego aparecen los colegios electorales dentro de las cámaras, y estos colegios electorales pues eran diputados que habían sido electos y que iban a pues verificar la validez de su propia elección, con lo cual pues desde luego algo extraño era esto, ¿no? Que el mismo órgano electo controlara la validez de su propia... Amigo, ¿puedes venir otra vez? Gracias. Controlara la validez de su propia elección. Era un control político a través de órganos políticos, a través de las mismas cámaras electas. La Cámara de Diputados calificaba la validez de su propia elección, pero además calificaba la elección presidencial. La Cámara de Senadores calificaba la validez de su propia elección. Esto fue así hasta 1994, que es el primer proceso en el cual va a ser un órgano judicial, que es el Tribunal Federal Electoral de aquel entonces, el que va a poder calificar la validez de la elección parlamentaria, de la elección de las cámaras. Y luego, a partir de 1996, se permite que el tribunal, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, califique la validez de la elección presidencial, y la primera elección calificada así es la de Fox. Mira, ahora no puedo compartir la pantalla. Además que no veo las cámaras, o sea, yo no veo a los alumnos, o sea, veo solo las cámaras apagadas. Perdón, parece que hoy se juntan todos los males. ¿Quién iba a ir por el café? No sé, esperamos. Es que quiero compartir la pantalla, pero pues ahora no me deja compartir.
Un segundito, por favor, y una disculpa enorme. Está teniendo problemas allá parece ser que es el internet en general del tribunal, bueno, donde están las instalaciones de la Escuela Judicial, pero ahorita lo están checando. Ahora sí aprovechen para servirse un cafecito o algo mejor. Disculpen.
Hola de nuevo. Quería avisarles que sí siguen los problemas, no los han podido resolver, eh, pero están haciendo todo lo posible para que no pierdan la clase en su totalidad del día de hoy, pero sí están tardando un poquito. Yo creo que ahorita les va a dar tiempo hasta hacerse un sándwichito, un pan con mantequilla para su café. Aguántenos, de verdad están ahí ahorita todos. Está bien raro porque son las instalaciones de ahí de la escuela judicial. Jamás que yo recuerde ha habido un problema de ese tamaño porque no lo han podido todavía resolver el área de sistemas, pero están ahí ya todos echándole ganas. Entonces, creo que sí se va a tardar unos 5 minutos más o 10. Y ahorita yo les aviso. Una disculpa, ahora ya son 3, 4 disculpas, de verdad. Nos vamos a apurar. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todos. No vamos a incluir en la materia electoral. No va a haber Buenas tardes. Oigan, les comento que el internet en la escuela judicial se cayó. Los ingenieros están tratando de ajustarlo, Sí. pero no hemos podido enlazar a la doctora Wendy Jarquín. Entonces se va a suspender la sesión del día de hoy y el lunes retoma el tema y concluye su sesión. Sí, fue el internet en todo el tribunal, se nos cayó, mil disculpas, pero y estaba en la oficina de ella. Les ofrezco una disculpa y estamos en comunicación. Ok. Ok, perfecto, Gracias. muchas gracias. Hasta Saludos luego. a todas, Buen día. buen fin a todas y a Buen día. todos. Esperamos. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.